Un padre soltero acoge a una niña sin hogar revelando sorprendente legado de una CEO millonaria. El sol apenas comenzaba a asomarse por los techos de lámina de la Ciudad de México, iluminando los rincones de un barrio humilde donde todos se conocían. Entre risas y murmullos de los vecinos, la historia de Javier, un mecánico de autos de 35 años, transitaba como un susurro entre los habitantes. Desde que su esposa falleció, su mundo se centró en su pequeña Sofía, una niña de 6 años cuya risa llenaba el hogar con la calidez de un abrazo. Cada fin de semana, su casa rebosaba el aroma de tamales, herencia de su madre, mientras la abuela relataba cuentos que hacían brillar los ojos de Sofía. Pero un día, todo cambiaría mientras Javier reparaba un coche en su taller. El bullicio de la calle le mostró una realidad que no esperaba: Valentina, una niña de 10 años con ojos que reflejaban la tristeza de quienes no tienen un lugar al que llamar hogar. La curiosidad lo llevó a asomarse, quedando paralizado al ver sus piernas empolvadas y su vestido harapiento. Sin pensar, se acercó, su corazón latiendo más rápido. ¿Te puedo ayudar?, le preguntó, sintiendo el impulso de rescatarla de las sombras. Sin dudarlo, Javier abrió las puertas de su hogar a esta niña que, como él, había aprendido a luchar por cada día. En las primeras noches, el hogar de Javier se iluminó con nuevas risas y palabras de aliento. Sofía tomó a Valentina como hermana y, juntos, crearon un lazo que desbordaba amor. Pero, pronto, el acto de bondad se tornó en un torbellino de controversia. «Javier, piensa en tu hija», le gritaba su hermano, envuelto en la preocupación por el que dirían los demás. Los murmullos comenzaron a recorrer el barrio, el hombre y su nueva carga, oían decir. El peso de la opinión ajena parecía más pesado que cualquier herramienta de su taller. Las tensiones aumentaron cuando su jefe, extremadamente enfadado, le advirtió que su trabajo corría peligro si continuaba ayudando a Valentina. Sin embargo, la comunidad no se quedó callada. Sus amigos mecánicos apoyaron a Javier, realizando colectas para ayudar a la niña. Cada gesto aumentaba su convicción, pero el miedo lo seguía de cerca. La sombra de la inseguridad se cernía sobre su hogar, cuestionando su decisión de abrir su corazón. En este devenir, algo sorprendente ocurrió. La enfermera que trataba a Sofía se interesó por Valentina y, tras indagar más a fondo, comunicó a Javier que la pequeña no era realmente una niña común. Era la hija perdida de una CEO que había estado buscando por años. La revelación lo dejó sin aliento. Enfrentaba una elección difícil: la posibilidad de obtener un legado que le brindara estabilidad y riqueza, o mantener la integridad de su hogar construido sobre amor y sacrificio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con las miradas del barrio pesando en su corazón, Javier se sintió atrapado entre dos mundos. ¿Seguiría el camino de la riqueza que Valentina podría ofrecer, o se aferraría a los valores que había cultivado? El futuro brillaba incierto mientras la comunidad observaba expectante, ansiosa por saber cuál sería su elección. ¿Lograría Javier encontrar el verdadero significado de ser una familia? La historia apenas comenzaba y el destino de todos estaba en sus manos. La mañana siguiente llegó como un vendaval, arrastrando consigo los ecos de la revelación que aún retumbaban en el pecho de Javier. Se sentó en la mesa, con las manos temblorosas, mirando a Sofía y Valentina jugar en el patio, el sol acariciando sus rostros con la calidez que él había anhelado en los días de soledad. La risa de ambas niñas era música para sus oídos, un bálsamo en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Sin embargo, la sombra del futuro lo seguía de cerca, recordándole la elección que lo acechaba. «Papá, mira lo que hicimos», Sofía gritó, sosteniendo un dibujo a rayas en su mano. Era un cuadro colorido de una casa con un sol y un enorme árbol. Valentina sonrió a su lado, su mirada resplandeciente de inocencia. Era una escena que Javier habría querido preservar por siempre.
Pero la imagen de Valentina como la hija de esa CEO millonaria trajo un nuevo peso que amenazaba con desmoronar su pequeño mundo. Ese día, mientras trabajaba en el taller, las palabras de su hermano resonaron en su mente. Eres un tonto, Javier. ¿Piensas que ayudar a una niña te hará feliz? ¿Piensas que te salvas a ti mismo haciendo esto? A pesar de su enojo, no podía ignorar la verdad en aquellas palabras. El barrio murmuraba y los rumores eran como cuchillos, cortando el hilo de cualquier esperanza de paz. ¿Qué haría si Valentina regresara a la vida glamurosa que su madre podría ofrecerle? Pero a medida que las horas pasaban, una realidad más profunda lo tocó. No era solo la riqueza lo que lo tentaba, sino la seguridad que podría brindar a Sofía y Valentina. Su vida como mecánico no siempre había sido fácil y un futuro incierto lo asustaba. Si decidía renunciar a Valentina, ¿encontraría alivio o viviría atormentado por el que hubiera sido? Una nueva mirada hacia las dos chicas se formó en su corazón, una chispa de determinación. La culpa y el amor estaban entrelazados en su ser, creando un conflicto que exigía salir a la luz. Esa tarde, Javier tomó una decisión. Decidió hablar con Valentina y Sofía. Reunió a ambas en la sala, sintiendo el peso del momento. Sus oculta temores mezclados con el amor paternal que lo guiaba. Chicas, empezó con la voz temblando, necesito que hablemos sobre lo que está pasando. Sofía, con la inocencia típica de su edad, miró a Valentina, quien lucía nerviosa. ¿Acerca de qué, papá? La pregunta la formuló sin ninguna idea de la tormenta emocional que se avecinaba. Valentina, hay algo importante que debes saber sobre tu familia, dijo Javier, incapaz de mirarlas a los ojos. Tú no solo eres una amiga más en nuestra casa, eres parte de algo más grande. El silencio en la habitación era casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión creció, el aire se volvió pesado mientras cada palabra salía como un susurro. Valentina lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir, Javier? Y ahí, en medio de la búsqueda de respuestas, se desató en su interior una oleada de valentía. Tienes una madre que te busca. Puede ofrecerte una vida diferente. Las palabras se deslizaron de sus labios como un cuchillo afilado. Si Valentina se marchaba, su hogar se sentiría vacío, pero si se quedaba, nunca podría escapar de las miradas de juicio que lo seguían. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó Sofía, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Esa fue la chispa que encendió el corazón de Javier, recordándole que su pequeño hogar había surgido del amor y el sacrificio. No había precio por eso. La habitación quedó sumida en el silencio, pero una pregunta resonaba. ¿Cuál sería el destino que cada una de ellas elegiría? ¿Podrían encontrar juntas un camino hacia adelante, sin perder lo que realmente importaba? Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, pero el nuevo amanecer del día siguiente prometía respuestas. La espera por la verdad se volvió palpable. Mientras la conversación continuaba, un timbre sonó desde la puerta. El corazón de Javier se detuvo un instante. ¿Sería la madre de Valentina? Una brisa de ansiedad lo envolvió. Las manos de las niñas se aferraron a las suyas, unidas en el temor y la esperanza. El momento había llegado. ¿Cómo afrontarían esa nueva realidad que les aguardaba? Las decisiones se enfrentaban y el camino por delante se tornaba más oscuro. El eco del timbre resonó en la sala, rompiendo el tenso silencio y dejando a todos en un estado de expectación. Javier se sintió instintivamente atraído hacia la entrada. ¿Era el destino llamando, o quizás un nuevo desafío? Valentina miró a su madre con incertidumbre, y Sofía, con gran curiosidad, se aferró a la mano de su hermana. Javier respiró hondo, dando un paso hacia la puerta. Cada movimiento le recordaba que era él quien debía proteger a las niñas. Conforme se acercaba, una oleada de preocupación lo envolvió. Abrió la puerta lentamente, y se encontró cara a cara con un hombre que no había visto antes. Alto y robusto, con una expresión seria pero amable, se presentó como Tomás, un abogado de Clara. «Hola, Javier», dijo Tomás con un tono que combinaba profesionalismo y un matiz de empatía. «Disculpa la interrupción, pero Clara me pidió que viniera. Hay algunos documentos que necesitamos discutir y son bastante importantes». Javier sintió que su estómago se retorcía. Documentos, legalidades, decisiones.
La incerteza lo invadió como una sombra. Se hizo a un lado, permitiéndole el paso a Tomás, quien se dirigió a la sala con una carpeta en la mano. Clara lo siguió, el rostro blanco como un lienzo. ¿Qué documentos?, preguntó Javier, intentando mantener la calma. Son sobre la custodia de Valentina, respondió Tomás, abriendo la carpeta para examinar el contenido. Clara quiere formalizar su intención de tenerla de regreso. Es un proceso legal, y es importante que ambos estén al tanto de sus derechos y obligaciones. El aire se volvió denso, como si el peso de estas palabras aplastara todo a su alrededor. Valentina, en un rincón, miraba a su madre con ojos llenos de preguntas mientras Sofía, apretando su mano, se mantenía firme a su lado. ¿Custodia?, preguntó Javier con un hilo de voz, sintiéndose como si el suelo se abriera bajo sus pies. Este no era solo un encuentro entre viejos amigos, era un desgarrador examen de su papel como protector. Como padre adoptivo, Clara se acercó, su mirada fugazmente llena de anhelo. Lo que busco es lo mejor para ti, Valentina. Debes saber que no quiero separarte de tu vida aquí, pero siento que debo luchar por ti. Pero yo no quiero ir contigo, exclamó Valentina, con una mezcla de desasosiego y determinación. Ese lugar no es mi hogar. Aquí estoy bien. El corazón de Javier se llenó de una mezcla de orgullo y temor. Su pequeña estaba eligiendo su lugar, su familia, pero las palabras de Clara permanecían como una sombra, esperando su momento. Valentina, por favor, escúchame, continuó Clara con una voz casi suplicante. Lo que puedo ofrecerte es una oportunidad. Una vida que nunca has conocido. No se trata de eso, interrumpió Javier, tratando de tomar el control de la situación. La vida no es solo dinero y lujos. Lo que realmente importa es el amor, lo que hemos creado aquí juntos. No puedes decidir eso por ella, Tomás observaba atentamente, como un espectador de un drama que se desbordaba a su alrededor. Quizás deberíamos sentarnos y hablar sobre esto, sugirió, intentando mediar en la creciente tensión. La mirada de Clara, que buscaba desesperadamente respuestas, terminó encontrando la firmeza en la voz de Javier. ¿Quién tenía la razón y quién estaba dispuesto a perderlo todo? La pregunta flotaba pesadamente como una neblina en el aire. Mientras el ambiente se cargaba de tensiones y emociones, Valentina rompió el silencio. No quiero que esto sea un juego. Quiero a mi familia. Sus palabras resonaron, profundas y verdaderas, cuando Tomás se dispuso a hablar nuevamente. El timbre sonó otra vez, esta vez tan insistente que cualquier esperanza de calma se esfumó. Javier se sintió atrapado. ¿Qué más podía pasar? Con el corazón latiendo desbocado, se giró hacia la puerta, preguntándose quién más podría estar al tanto de su frágil estructura familiar. ¿Acaso había más sorpresas esperando tras esa puerta? Javier se detuvo un momento, el vaivén de sus pensamientos interrumpido por la insistente melodía del timbre. La ansiedad se apoderaba de él, su mente corría en círculos, cuestionando cada detalle de la situación. Se sentía como si estuviese en el centro de una tormenta, rodeado de nubes oscuras y relámpagos que podrían abrirse en cualquier momento. Sofía, con su pequeño brazo todavía enlazado al de Valentina, miraba a su hermana con preocupación. ¿Quién más puede ser? Susurró, casi para sí misma, sin soltar la mano de su hermana. Valentina se acercó un poco más a Javier. Sus ojos grandes reflejaban el miedo, el deseo de seguridad. ¿Qué pasará si no me quieres ya, Javier? Preguntó, su voz temblando. El corazón de Javier se aceleró. Valentina, eres mi familia. Nadie puede quitar eso de ti, aseguró, tratando de transmitirle valentía a Tomás, siempre observador, intervino. Si hay otra persona detrás de esa puerta, podría ser relevante para lo que está sucediendo aquí. Tal vez deberías abrir. Javier asintió con la cabeza, aunque su cuerpo se resistía a moverse. Su mano se posó en el picaporte, sintiendo la frialdad del metal. La incertidumbre le nublaba la mente. Respiró hondo y volvió a abrir la puerta. La imagen que se presentó era un flash inesperado. Una mujer de mediana edad, con cabellos claros y un rostro familiar que instantáneamente reconoció. Clara, murmuró Javier, todo el aire en sus pulmones se escapó. Esta mujer, que había decidido entrar en su vida de repente, traía consigo un aire de autoridad y frenético desenfreno.
Lo siento por la intromisión, Javier. Soy Elena, la abogada de Clara, se presentó, su tono directo reflejaba el peso de la situación. Vine a confirmar algunos detalles sobre la custodia y acompaña a Clara en este proceso. Es urgente. Elena, con su carpeta en mano, entró con determinación. La presión en la sala aumentó de inmediato. Urgente, repitió Javier, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba. Sí, continuó Elena, hay una situación en la que Clara debe demostrar que puede ofrecer un hogar adecuado para Valentina. Sin embargo, quiero que sepas que tus derechos son igualmente importantes. Por eso estoy aquí. Del despertar de esa realidad lo golpeó como un latigazo. Javier sintió una mezcla de confrontación y protección. Mire, Valentina no es un objeto. Ella tiene libertad de elección, dijo, sus palabras brotando de lo más profundo de su corazón. Valentina permanecía quieta, observando a ambas mujeres, con un leve temblor. Javier pudo ver la lucha interna de su pequeña, atrapada entre su madre biológica y el hombre que la había cuidado, resguardado su esperanza y amor. Elena asintió, tomando en cuenta la búsqueda de equilibrio. Entiendo. Es fundamental que todos los temas se discutan de manera abierta. Debemos establecer lo que es mejor para Valentina. El tono de la conversación se hizo más serio mientras las tres miradas se entrelazaban, unidas por el hilo del destino. En ese instante, Valentina interrumpió, la voz clara como campana. No importa que yo elijo a Javier. Al abrir la carpeta, Elena le lanzó a Clara una mirada intensa. Este tema puede ser complicado y estrés en tu vida. Necesitamos lo mejor de cada uno. Mientras la tensión aumentaba, Javier sintió un zumbido en sus oídos. Un pequeño sonido en la sala lo distrajo, pero no pudo enfocarse. El reloj marcaba cada segundo como una eternidad, y el futuro de Valentina colgaba en la balanza. Elena miró a Javier, un nuevo destello de decisión en su mirada. Si existe algo más que deban saber, este sería el momento para compartirlo. La puerta se cerró detrás de ellos y Javier sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué secretos o verdades pueden cambiar el rumbo de sus vidas? ¿Podría haber algo incluso más desafiante acechando en la vida de Valentina? La palabra urgente resonó nuevamente en su mente, con la esperanza y el miedo danzando en sus corazones. Una nueva pregunta surgió en el ambiente, ¿estaba realmente preparado para lo que pudiera venir? La habitación estaba sumida en un silencio tenso. Cada respiración se sentía pesada, como si las paredes mismas absorbieran el miedo y la incertidumbre que flotaban en el aire. Javier observó a Valentina, su corazón latiendo con fuerza, deseando poder transmitirle todo el amor que sentía. La mirada de la niña, mezcla de confusión y determinación, lo impulsaba a luchar con más ferocidad por su bienestar. Por favor, Javier, no dejes que te arrastren. Tú eres su padre, susurró Tomás, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de su amigo sonaba firme, pero Javier sabía que cada uno de ellos llevaba un peso diferente. Clara, la madre que nunca estuvo presente, ahora parecía una sombra acechante en sus vidas. Todo lo que he hecho fue por ti, Valentina. Siempre estaré aquí, dijo Javier, sintiendo que su declaración era tan real como el aire que llenaba sus pulmones. La niña esbozó una sonrisa tímida, pero algo en su mirada le decía que aún había dudas en su corazón. Elena rompió el silencio. Espero que esto no sea demasiado para ustedes. Clara puede que les haya brindado el caos, pero hoy es el día en que pondremos las cartas sobre la mesa. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? Clara ha revelado algunos aspectos de su vida que son críticos para el caso, explicó Elena, tomando una carpeta más. En especial sobre su estado financiero y emocional. Al ver la mirada de incertidumbre de Javier, continuó, ella está dispuesta a luchar por Valentina, pero existe algo significativo que no ha mencionado. ¿Qué podría ser más importante que el bienestar de Valentina?, exigió Javier, su voz apenas conteniendo la rabia. Una parte de él deseaba que Clara desapareciera de sus vidas, pero otra parte sabía que su hija tenía derecho a conocerla. Sus problemas no pueden ser ignorados, dijo Elena, abriendo la carpeta de nuevo para mostrar documentos que revelaban una realidad inquietante. Clara ha estado lidiando con situaciones complicadas, y su capacidad para ofrecer un ambiente estable no es tan simple como parece.
Las palabras de Elena caían pesadamente. Javier sintió que el aire se volvía denso, los recuerdos de la vida que había construido con Valentina emergiendo a la superficie. Ella necesita saber que tiene un hogar aquí, y pensó, pero se encontró dudando. ¿Y si Clara resultaba ser una mejor opción de lo que quería creer? De pronto, un golpe en la puerta irrumpió en su tumulto interno. Era Sofía, con su cara de preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de su hermano. Estamos hablando sobre Valentina y su madre, respondió Javier, tratando de sonar calmado, pero su voz quebrada revelaba la carga que llevaba. Olvídate de sus palabras. También tienes el derecho de hablar, animó Sofía, acercándose. En su rostro, Javier pudo ver la chispa de una batalla que estaba por comenzar, la lucha por defender a Valentina. Si Clara tiene secretos, los revelaremos aquí y ahora, afirmó Valentina de repente, su voz fuerte y decidida. No tengo miedo de conocer la verdad. Elena sonrió levemente. Esa es la actitud que necesitamos. Pero también deben estar preparados para recibir información que puede ser impactante. La tensión en la sala relampagueó. Javier sintió que algo importante se acercaba, una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará si Clara me sorprende? ¿Cuál es el legado oscuro que ella esconde? Un nuevo silencio se instaló y el corazón de Javier latía con fuerza. Las palabras de su amiga resonaban en sus oídos, necesitamos lo mejor de cada uno. Entonces, como un destello a través de una tormenta, algo en el rostro de Elena le hizo darse cuenta. ¿Y si detrás de Clara había un secreto que cambiaría la historia de Valentina por completo? Necesitamos saberlo ahora, Elena. Cuéntanos qué estás guardando, declaró Javier, cada palabra cargada con la urgencia de un padre dispuesto a todo. Elena respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera una bomba a punto de estallar. Lo que Clara no ha contado, empezó, su mirada fija en el suelo, es que su situación financiera va más allá de problemas de trabajo o deudas simples. Ella ha estado involucrada en negocios cuestionables, y hay personas a las que debe favores. Personas poderosas. La atmósfera se volvió aún más opresiva. Javier sentía que el aire se volvía escaso, como si la sombra de Clara se hiciera más grande con cada frase que pronunciaba Elena. ¿Qué quieres decir con personas poderosas?, preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Estuve investigando, continuó Elena, y parece que Clara ha mantenido vínculos con individuos que se mueven en el lado oscuro del mundo empresarial. Su vida no es lo que parece. Y si ella realmente busca recuperar a Valentina, eso podría poner a la niña en peligro. Valentina, escuchando atentamente, frunció el ceño. ¿Peligro? ¿De qué tipo? La incertidumbre en su voz era palpable, y Javier sintió que su piel se erizaba al imaginar la angustia de su hija al escuchar tales palabras. Es posible que haya más en juego de lo que imaginan, dijo Elena, cruzando los brazos. Si Clara ha hecho algún trato, podría haber consecuencias, no solo para ella, sino también para aquellos en su vida, incluyendo a Valentina. Esto no puede estar pasando, murmuró Javier, dando un paso atrás, tratando de procesar la marea de información que lo rodeaba. Es demasiado. No puedo dejar que Valentina esté en medio de juegos peligrosos. Su voz se llenó de determinación mientras miraba a su hermana. No podemos permitir que Clara se acerque. Lo que sea que necesite resolver, que lo haga sin Valentina. Sofía asintió, los ojos llenos de preocupación. Tienes que ser firme. Valentina necesita un hogar seguro. Lo que Clara tiene que contarte no debe ponerla en riesgo. Ella es tu prioridad. Javier miró a Valentina, que mantenía una expresión de coraje, pero él sabía que había miedos ocultos. Valentina, este no es un juego. Queremos lo mejor para ti, y eso significa protegerte, aun si eso quiere decir mantener a Clara lejos de tu vida. Eso no es justo, replicó Valentina de repente, desbordando frustración. Yo quiero saber la verdad. Quiero saber de dónde vengo, aunque me duela. No quiero vivir en la incertidumbre. Elena intervino, tal vez haya una manera de obtener las respuestas sin involucrar a Clara de inmediato. Hay formas legales de descubrir la verdad sobre su situación.
Algo que no involucre más complicaciones que las que ya hay. El rostro de Javier se ensombreció. ¿Y si al profundizar en el pasado de Clara, desenterraban no solo secretos, sino también la posibilidad de poner a Valentina en un peldaño inestable? Un dilema moral se cernía sobre él, y lo hacía sentir como si estuviera navegando en aguas desconocidas. Lo que propones lleva tiempo, dijo Javier, su voz ahora era una lucha interna. No sé si eso es suficiente. Pero tampoco sé si tengo derecho a negarle a Valentina su historia. La habitación vibraba con emociones intensas, las miradas entre ellos eran fuertes y cargadas de decisiones por tomar. En el fondo, sabían que lo que sucediera a continuación podría definir su futuro como familia, pero nada se sentía claro. Solo necesito tiempo, murmuró Javier, consciente de las miradas que recaían sobre él, un peso que parecía aplastante. Pero el tiempo puede que no sea un lujo que tengamos. En ese momento, una notificación en el teléfono de Sofía interrumpió la tensión. Ella lo miró, pálida como un papel. Chicos, es un mensaje de Clara. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué dice? La pregunta se deslizó entre un mar de ansiedad. Ella está aquí. En el edificio, dijo Sofía, haciendo eco de la alarma en la habitación. Las palabras resonaron como un trueno. La batalla por el futuro de Valentina estaba a punto de comenzar, y la llegada de Clara añadiría una nueva capa de peligro. Javier respiró unos segundos, se enderezó y apretó los puños, decidido a proteger lo que más amaba, pero temiendo lo que la confrontación traería consigo. ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por enfrentar? Javier sintió como su corazón latía con fuerza mientras una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadía. La ansiedad se mezcló con la presunción de lo que significaba la presencia de Clara en el edificio. No era solo una madre que buscaba a su hija, era un símbolo de todo lo que había intentado alejar de Valentina. ¿Podemos pensar en esto un segundo?, preguntó Elena, buscando una pausa en la tormenta que se avecinaba. No vamos a conseguir nada si nos dejamos llevar por el impulso. ¿Y si ella viene armada con más que palabras?, musitó Sofía, su voz apenas un hilo. Lo que ha hecho hasta ahora sugiere que su vida la empuja a tomar decisiones drásticas. ¿Por dónde comenzamos?, dijo Javier, tomando el control de sus pensamientos. Debemos prepararnos para cualquier cosa. No puedo permitir que Valentina la vea si no hay seguridad. Mientras su mente tejía un plan, Valentina se acercó lentamente a su padre. ¿No podemos hablar con ella? Tal vez ella solo quiere ver cómo estoy, aventuró. Su voz era un suave lamento de esperanza, y Javier sintió una punzada en el corazón. Era difícil para él resistir ese anhelo, pero la protección de su hija era su prioridad. No, Valentina. No es seguro. No cuando hay tanto en juego, dijo, el tono de su voz firme aunque lleno de amor. La mirada de Valentina se tornó en decepción. ¿Te enfadas conmigo porque quiero conocer mi verdad?, preguntó, con lágrimas iluminando sus ojos. Javier se sintió desgarrado, ella solo quería respuestas, y él trataba de encerrarla en incertidumbres. Te prometo que lo haremos a nuestra manera, y cuando sea el momento adecuado. Solo dame tiempo, respondió Javier, tratando de transmitirle tranquilidad en medio del caos. Elena, mirando la escena, sintió la tensión crecer. Javier, tal vez deberíamos encontrarnos con Clara. Puede que necesitemos su versión de la historia para tomar una decisión informada sobre lo que realmente le sucede a Valentina. Era una sugerencia que retumbaba en el aire. La idea de encontrarse cara a cara con Clara lo llenaba de incertidumbre. La última vez que lo habían hecho había sido un enfrentamiento lleno de recriminaciones. Pero él comprendía que quizás no había otra opción. Al mismo tiempo, el sonido de pasos en el pasillo resonó, y los tres se miraron, paralizados. Javier sintió que la tensión era casi palpable. ¿Era aquel el momento en que su vida cambiaría para siempre? Con un profundo suspiro, y con el pecho apretado en un puño, se dirigió hacia la puerta. Tenía que contener su miedo, no podía permitir que el pánico le ganara. Llamó a la puerta. «¿Clara?», preguntó, su voz firme a pesar de la inquietud que lo invadía. «Soy yo», respondió Clara, su tono era frío, casi distante. Al abrir la puerta, Javier se encontró con la mirada intensa de Clara.
A pesar de los meses de separación, había una chispa entre ellos, un remanente de un amor que una vez fue, ahora contaminado por secretos y decisiones difíciles. Detrás de ella, la oscuridad del exterior parecía una sombra que se derramaba en la habitación. «Tienes que escucharme», dijo Clara, ante su umbral. «No es lo que piensan. Estoy aquí para salvar a Valentina». Javier sintió que la adrenalina corría por su cuerpo. ¿Salvarla de qué? Su voz era un susurro lleno de desconfianza y dolor. De lo que he creado, de lo que he arrastrado a su vida. Necesito que entiendas que estoy en problemas. Profundos problemas ahora, más que nunca, necesitamos unir fuerzas. Mientras Clara hablaba, Javier vio cómo Valentina se acercaba lentamente, con la mirada fija en su madre. «Puedes confiar en mí», y exclamó Clara, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. La decisión más difícil no era solo si podía permitir que Clara entrara en sus vidas de nuevo, sino si estaba listo para escuchar la verdad. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, no podían ignorar las advertencias, pero tampoco podían alejarse de la verdad que Valentina tanto deseaba. Y en esa encrucijada, Javier se dio cuenta de que la respuesta podría cambiarlo. Todo. «¿Cómo sabes que la verdad no nos destrozará?», preguntó, sintiendo la presión aumentada, incapaz de escapar de la declaración que estaba a punto de hacer. Mientras las miradas se cruzaban, sin saber que el pasado de Clara guardaba secretos aún más oscuros, una oscura sombra se cernía sobre ellos. Era el momento de desatar toda la furia de secretos guardados. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar la verdad? ¿O esta revelación los llevaría a un abismo del cual no podrían regresar? Clara dio un paso hacia adelante, la intensidad en su mirada se mezclaba con la desesperación. Javier, tenso, sintió como la hora del enfrentamiento estaba a punto de explotar. Valentina, en medio de todo, seguía observando a su madre con una mezcla de amor y angustia. «No hables así, por favor», dijo Valentina, intercediendo entre sus dos mundos. La chica llenaba el espacio con un aire de necesidad, como si tratara de unir lo imposible. «Solo necesitamos escucharte». «Quiero saber», Clara sonrió débilmente, un gesto que no lograba convencer a Javier. «No puedes simplemente volver y hacer que todo esté bien», dijo él, intentando recuperar el control de la situación, pero sintió sus palabras fluir como agua entre sus dedos. «No, no se trata de que todo esté bien», respondió Clara rápidamente. «Se trata de que tengo información que podría poner a Valentina en peligro, y yo también estoy en riesgo». Las palabras calaron hondo en Javier. Sentía que el mundo se movía bajo sus pies, y su instinto de protección se alzaba feroz. Pero había algo más, un hilo de curiosidad atrapado entre sus miedos. «¿De qué hablas?», preguntó, apenas conteniendo el temblor en su voz. Clara respiró hondo, como si cada palabra fuera un paso más hacia un abismo desconocido. «Hay algo que no te he contado. Estaba involucrada en cosas que no comprendías, cosas que me condujeron por un camino oscuro. Y esas cosas aún me persiguen. Valentina no puede sufrir las consecuencias de mis decisiones». Valentina miró a su padre, buscando respuestas en su expresión. Javier se encontraba atrapado entre la protección de su hija y el deseo de averiguar la verdad. «¿Qué clase de cosas?». La pregunta lo atormentaba. «Tienes que confiar en mí», continuó Clara, acercándose un poco más. «Alguien está tras de mí y por asociación lo estará también detrás de ella. No puedo dejar que eso suceda». Javier la miró. La mujer que una vez había amado estaba rodeada de misterio. Era una mujer cambiante, moldeada por la lucha y el sufrimiento. ¿Cuánto de esa oscuridad había afectado realmente a Valentina? Intervino Elena, sintiéndose abrumada por la tensión. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. «Necesitamos un plan. No podemos lanzarnos a esto sin prepararnos. Lo que sea que esté acechando en la sombra, debemos estar listos». De repente, un ruido fuerte resonó en el pasillo, sacudiendo la atmósfera tensa. La puerta del edificio se cerró de golpe, como un eco de advertencia. Javier sintió que el impulso de la situación lo empujaba a la acción. «No estamos solos», dijo, y el temor se dibujó en los rostros de todos. Las luces comenzaron a parpadear, como si el universo intentara llamar su atención.
Justo en ese instante, se escuchó un fuerte golpe en la puerta del fondo del pasillo. Los latidos de Javier se aceleraron al pensar que tal vez no solo estaban luchando contra su pasado, sino también contra algo mucho más apremiante. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, mirando nerviosamente hacia el pasillo. La sensación de urgencia aumentaba en la habitación. Javier sintió que cada decisión lo llevaba a una bifurcación. La verdad podría liberarlos, pero también podría llevarlos a un conflicto mortal. Miró a Clara, y en sus ojos vio algo más que miedo, vio un resquicio de esperanza. Pero esa esperanza estaba teñida de incertidumbre y, aún así, sentía que debía actuar. Valentina, regresa a tu habitación. Su voz era firme. No sé lo que viene, pero necesito que estés a salvo. No, papá. No puedo dejarte, gritó Valentina, sus ojos brillando con lágrimas que amenazaban con caer. Entonces, un grito estridente resonó desde el pasillo y todas las luces se apagaron, sumiéndolos en la penumbra. Javier se dio cuenta de que la confrontación había sido solo el principio. Mientras la oscuridad los envolvía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos saldrían a la luz en esta noche de revelaciones? ¿Podrían luchar juntos contra el peligro que se avecinaba, o serían tragados por el abismo de los secretos del pasado? La oscuridad se cernió sobre ellos como una manta de dudas, pero Javier no se dejaría llevar por el miedo. Escuchó los lamentos de Valentina y sintió como su corazón latía con fuerza. Cualquier sombra que se deslizara por su hogar en ese momento tendría que enfrentarse a la protección de un padre, dispuesto a darlo todo. Valentina, Sofía, entren ahora en la habitación. Todo estará bien, pero su voz sonaba más como una oración que una promesa. Con un suspiro profundo, se volvió hacia Clara, que aún parecía en estado de shock, luchando con su verdad. Clara, si hay algo más, debo saberlo. Si de verdad estamos en peligro, ahora es el momento de ser honestos, dijo, su voz grave resonando en la oscuridad. Ella lo miró con una mezcla de nerviosismo y gratitud. Lo sé, estaba involucrada con personas que no eran lo que parecían. Estaba tratando de salvarme a mí y a Valentina de un entorno que podría lastimarlas. He cometido errores, muchos. Pero necesito que entiendas que mi intención siempre fue proteger a Valentina. A medida que hablaba, el sonido de pasos se acercaba, como si el peligro fuera un eco de sus propias decisiones. Javier sentía que la tensión aumentaba. Tenía que pensar rápidamente sobre la mejor manera de proteger a Valentina. Tomás, ¿qué debemos hacer?, le preguntó, guiándose por su experiencia. Estar alerta, Javier. Debemos ser un equipo. Con Clara aquí, significa que te busca ayuda, pero tú eres su prioridad, dijo el abogado con convicción, haciendo que Javier sintiera que no estaba solo en esa lucha. Si ella está en problemas, entonces Valentina y Sofía necesitan saber lo que está en juego. No quiero que se conviertan en víctimas de más secretos. Pueden volver a ser una familia, pero no a expensas de su bienestar, respondió Javier, decidido a no dejar que el miedo dominara su hogar. En ese instante se oyó un fuerte golpe en la puerta trasera, seguido de un grito desgarrador. La incertidumbre se convirtió en terror. No puede ser, murmuró Javier mientras seguía la dirección del ruido. No podemos quedarnos aquí. Hay que salir. Con su corazón latiendo como un tambor, Javier guió a Valentina y Sofía hacia la habitación, mientras Clara y Tomás mantenían vigilantes los puntos de entrada. Mi vida ha estado llena de decisiones que no he podido controlar. Pero no quiero que Valentina esté involucrada en esto, dijo Clara, sintiendo el miedo en su voz. Mientras se preparaban para un enfrentamiento, Javier comprendió la necesidad de darles a sus hijas la explicación que merecían. Chicas, lo que hemos vivido no ha sido normal, y quizás nunca lo sea. Pero quiero que sepan que siempre las he amado. Siempre. Todo esto es para protegerlas. Un silencio pesado se instaló en la habitación y Valentina, con lágrimas en los ojos, asintió. Temes perderme, ¿verdad? La vulnerabilidad en su voz la hizo más fuerte de lo que jamás había sido. Pero yo no quiero dejarte. Quiero luchar por nuestra familia. Justo en ese momento, Javier sintió un impulso. Entonces, por esto lucharemos. Juntos. No podemos permitir que el miedo nos separe.
Clara, si realmente quieres proteger a Valentina, tanto como yo, necesito que estés a mi lado en esto. Los pasos resonaban más cerca y Javier se sintió decidido. Tomás, prepárate para cualquier cosa. Clara, tú también. Nuestras chicas son lo más importante. Ahora únete a nosotros y luchemos. Una figura apareció en la puerta principal. Era un hombre robusto, con un rostro oscuro y amenazante. La tensión alcanzó su punto máximo. Clara, es hora de que pagues tus deudas. Gritó, y esa declaración resonó en sus corazones como un estruendo, pero en vez de ceder al terror, Javier sintió que un nuevo aire de resolución llenaba la habitación. La familia que había construido no permitiría que estos oscuros ecos del pasado se interpusieran en su camino. ¿Acaso piensas que permitiré que dañas a mis hijas? No mientras esté de pie, exclamó, preparándose para defender lo que amaba cuando la figura avanzó. Tomás se interpuso, dispuesto a proteger el hogar. Atrás, dijo con firmeza, y Javier sintió el aliento de esperanza en el aire. La lucha por su familia había comenzado. Y de alguna manera, se dio cuenta de que, sin importar el resultado de esa noche, lo que más lo llenaba era la fuerza imparable de su amor. En medio del caos y la sombra del pasado, la luz de su familia brillaría más que nunca. Y con esa determinación en su corazón, Javier estuvo seguro de que podrían enfrentar lo que viniera, juntos. Y eso, al final, resultaría en la victoria más grande de todas. El amor verdadero siempre prevalece. Por último, mientras la situación se tornaba más intensa, Javier recordó la importancia de la conexión que habían creado. Valentina, Sofía, pase lo que pase, sigan a mi lado. Nunca duden de que este amor nos protegerá. La habitación resplandecía en ese abrazo cálido que solo una familia construida sobre amor verdadero podía ofrecer. La verdad estaría al frente y, con suerte, después de ese oscuro día, encontrarían la luz de un nuevo amanecer, uno que desafió a la oscuridad del pasado. Cuando el viento parece más fuerte, el corazón se hace más fuerte y juntos desafiarían al mundo. Pero antes de que todo se resolviera, Javier sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que sus hijas clamaran por silencio, en lugar de eso, abriría su comunicación hacia el mundo. Así que aquí viene el llamado. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu visión del amor y la lucha. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se enteren de este mensaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber de ti y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Aquí, en este espacio, todos somos parte de esta comunidad que defiende el poder del amor y la familia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.